¿Qué tal, amigos? Hoy quiero que aprendas a analizar los fundamentales técnicos de una empresa de una manera simple y rápida para saber si es una buena opción de inversión o no. Todo esto utilizando herramientas gratuitas. ¿A dónde encuentro esta información? Para esto vamos a utilizar un procesador de precios que se llama TradingView. Este programa ya he hecho varios videos en el canal. Te voy a dejar uno por acá arriba donde te enseño cómo configurarla para que la utilices de una manera gratuita. Entonces, para acceder a esta información, primero vamos a seleccionar la empresa que queremos analizar y después en la parte de acá abajo que están viendo vamos a hacer clic y vamos a ir a información financiera. Tocamos y se nos va a abrir la pestaña de resumen, esta que estamos viendo en pantalla. Acá vamos a hacer todo el análisis únicamente utilizando esta herramienta. En este resumen de la empresa vamos a ver la capitalización que tenga, cuándo fue fundada, la rentabilidad por dividendo, la cantidad de empleados que tiene, quién la dirige y cuáles son los beneficios por acción. Además, la cantidad de acciones en circulación actualmente, la deuda. Vamos a ver la parte de valoración, vamos a poder ver los ingresos y los márgenes, además de un desglose de cuáles son sus gastos de ventas, sus costos operativos, la cantidad de impuestos que paga, ya sea anual o trimestralmente. También vamos a ver un desglose de la cantidad de fuentes de ingresos que tiene una empresa y de qué países obtiene estos ingresos. Más abajo vamos a poder ver las estimaciones anuales y trimestrales y además cuáles son las fechas de sus próximos reportes. Vamos a ver también qué significan estos números de la rentabilidad por dividendos, cómo podríamos leer la información del dividendo por acción y la rentabilidad por dividendos. También la salud financiera de la empresa, midiendo su deuda y su capacidad para generar ingresos. También voy a estar mostrando a usted la parte más importante de los informes y las estadísticas utilizando este formato. Muchas veces esta información nos sirve para poder comparar a otras compañías similares o algunas partes de estos negocios. Entonces yo acá podría ver cuál es la diferencia de la capitalización que tiene una empresa como Apple, navegando directamente por este panel, eligiendo otra empresa, por ejemplo Amazon, y ver ahí cuál es la capitalización de esta otra empresa. O por ejemplo, cuál es la cantidad de empleados que tiene Google, comparándola directamente con Meta o Facebook. Entonces Meta tiene más de 100.000 empleados menos que Google, por ejemplo. Ahora vamos a entrar más a detalle en cada una de estas secciones. Entonces, factores claves: capitalización de mercado, año en la que fue fundada, la cantidad de empleados que tiene, quién la dirige y los beneficios por acción que obtuvo en los últimos 12 meses esta empresa. Más abajo vamos a encontrar la propiedad, y esto que ven acá es la cantidad de acciones en circulación que existen actualmente. Además, qué porcentaje de estas acciones están disponibles para la venta al público. En la estructura de capital vamos a poder ver cuánto representa la deuda si tenemos en cuenta la capitalización total de esta empresa. Qué cantidad de efectivo tiene, que también la vamos a ver en esta parte para saber cuál es el valor empresarial que tiene. En la parte de valoración vamos a poder darnos una idea de cuánto representa sus ingresos totales respecto a la capitalización total de la empresa y cuánto de estos ingresos son ingresos netos. Para ver la diferencia que existe, voy a alternar este ejemplo con Alibaba. Toda la parte gris oscura representa la capitalización total de la empresa y la azul nos dice cuáles fueron sus ingresos. Esto, por supuesto, en el último año. Acá podríamos darnos una idea que prácticamente el 70% de sus ingresos equivalen únicamente a su capitalización. Esta es una de las empresas que vamos a ver, esta parte azul tan grande. Ahora Bybit nos está ayudando a crecer en nuestro camino y quiere regalarte $50 solo por haber visto este video. Bybit es uno de los exchanges de criptomonedas más grandes del mundo, donde podés hacer trading y participar de launch pools para obtener criptomonedas gratis. También tiene la posibilidad de conectar tu cuenta con TradingView para operar directamente desde el panel gráfico. Para participar solo tenés que comentar este video y crearte una cuenta con el link que te voy a dejar en la descripción, con el que vas a recibir un bono de bienvenida de 20 USDT. Ahora sí, volvamos con Apple para analizar la rentabilidad que tiene esta empresa. En la parte de arriba vamos a encontrarlos con los informes anuales y con los informes trimestrales. Esto para poder ver la evolución que tienen. Esa línea color naranja es el margen neto, que es este que vamos a ver acá. La barra azul representan los ingresos y por último la turquesa nos dice los ingresos netos de la empresa. Esta información nos podría decir qué tanto han mejorado sus márgenes en los últimos 5 años para saber si están haciendo un buen trabajo y para saber si sus ingresos también están aumentando. En la parte trimestral vamos a encontrar la información del último reporte de ganancias. Esto para hacer una especie de zoom in y ver más a detalle la estructura de rentabilidad que tiene. En el cuadro que está al costado vamos a poder ver el desglose de los ingresos a beneficio. Acá también
vamos a poder verlo anualmente o trimestralmente. Entonces, primero vamos a encontrar los ingresos. A esto hay que restarle esto que vemos acá, que son los costos de venta. Esto nos da el beneficio bruto. Después vamos a restarle cuáles son los gastos que tiene que hacer la empresa para poder operar. Esto nos va a dejar los ingresos operativos. Los ingresos no operativos se pueden referir a intereses pagados por algún tipo de inversión que esté haciendo la empresa. Y también tenemos que pagar impuestos por esto. De esta forma vamos a estar llegando a los ingresos netos. Ahora vamos a pasar al desglose de los ingresos. Esta parte es sumamente importante. Acá vamos a poder entender bien cuáles son los productos fuertes de cada empresa. Por ejemplo, a Apple podemos ver que el 52% de sus ingresos provienen del iPhone. Y algo que les sorprendería a muchos es que los servicios representan un 22.23% de todos sus ingresos. Y si sumamos los ingresos de iPad y Mac, no llegarían a alcanzar la cantidad de efectivo que generan los servicios. Esto nos va a decir, por supuesto, en qué periodo estamos viendo estas fuentes de ingresos. Y a un lado vamos a tener de dónde provienen sus ingresos. Esta parte también es muy importante. Fíjense que el 36% de los ingresos totales provienen de Estados Unidos, tenemos un 24% para Europa y un 18.93% para China. ¿Qué conclusión podría yo sacar de esto? Y es que particularmente Apple, esta caída que estamos viendo acá, gran parte se debió a la disminución de las ventas de iPhone en China. Esto fue una caída bastante grande para la empresa que prácticamente ya se ha recuperado. Y esto tiene mucho sentido porque apenas un 18.93% de sus ingresos provienen de China. Y lo que provocó toda esta caída fue la disminución de la venta de iPhone en China, que como decíamos representan prácticamente la mitad de los ingresos. Entonces esta parte puede ser muy importante para darle la importancia que se merece alguna noticia que podamos ver por ahí. Ahora seguimos con la parte de estimaciones un poco más abajo y acá nos vamos a encontrar con las estimaciones de ingresos y de beneficios para el próximo año fiscal o también para el próximo reporte. De las cosas más importantes que podemos sacar acá en la parte de trimestral es la fecha en la que se va a reportar este próximo informe de ganancias. Acá podríamos ver entonces que el próximo reporte va a ser el 24 de julio para estar atentos a esa fecha. Ambos tipos de estimaciones sobre ingresos podemos verlos anuales o trimestralmente. Si viéramos pelotitas verdes, significaría que el reporte real fue mejor de lo que se esperaba. Y en el caso de ver pelotitas rojas, significa que no pudieron superar las estimaciones que se hicieron previamente. En el caso de Airbnb, por ejemplo, el último trimestre de 2023 se alejó bastante de lo que se esperaba. Ahora vamos a pasar a la parte de dividendos para explicar un poco cómo funciona. En este cuadro que vemos acá vamos a poder ver qué parte de los ingresos netos se destinan a pagar dividendos. En este caso, Apple de estos ingresos netos utiliza únicamente un 14.93% para repartirlo entre accionistas. La rentabilidad por dividendo es de 0.51%. Esto quiere decir que con $100 yo obtengo 0.51 centavos anualmente. Acá puedo ver la cantidad que se pagó por tener una acción y en este cuadro voy a ver el historial de dividendos de los últimos 5 años. Si voy al último año me va a decir que en 2023 por cada acción que mantuve me pagaron casi $1. Esto quiere decir que para que a mí me hayan pagado $1.000 debí mantener al menos 1.000 acciones de esta empresa. Vamos a ver por ejemplo Coca-Cola, qué cantidad de sus ingresos netos se destinan para pagos de dividendos. Entonces casi el 75% de todos sus ingresos netos van a parar a los accionistas en el caso de Coca-Cola. Y acá también podríamos ver que la rentabilidad por dividendo es de un 2.96%, quiere decir que cada $100 que yo tenga obtendría en un año casi $3. También podríamos ver qué tan grave ha sido la caída de este pago de dividendos. Fíjense que el porcentaje de rentabilidad por dividendo desde 2019 pasó de 1.37% a 0.55%. Esto es una gran caída del porcentaje de rentabilidad, que por supuesto no quiere decir que esto no vaya a mejorar en el futuro. Ahora vamos a pasar a la salud financiera. Esta es una de las partes más importantes que tiene un análisis fundamental y me refiero directamente a la deuda que tenga esta empresa y qué tan representativa es respecto a sus ingresos netos, por ejemplo. Lo que estamos buscando en la mayoría de empresas a la hora de invertir es que esta barra rosada sea más pequeña que la azul de efectivo equivalente y la de flujo de efectivo disponible. Por ejemplo, si revisáramos a Adobe, podríamos ver un caso opuesto donde la barra rosa de deuda es más pequeña que el efectivo equivalente y el flujo de efectivo disponible. Pero bueno, seguimos con Apple porque lo que yo quiero ver es qué tan importante es
esta deuda para la empresa. Y si yo tengo una deuda en 2023 que ascendía a 123 mil millones de dólares, lo que quiero ver es cuántos son mis ingresos anuales netos, ya que estos ingresos netos yo lo podría utilizar para pagar parte de esta deuda. Entonces, subiendo, voy a ver que los ingresos netos de Apple en el último año fueron de 97 mil millones. Esto quiere decir que si no tocáramos nada de la caja, en un año yo podría pagar prácticamente toda mi deuda si mis ingresos y mis márgenes se mantuvieran. Un ejemplo opuesto podría ser Starbucks, que si me fijo cuál es la deuda que tiene, vamos a ver una barra rosada muy grande y las otras dos muy pequeñitas. Entonces, en Starbucks tengo 25 mil millones en deuda y esta empresa obtuvo el último año poco más de 4 mil millones. Esto quiere decir que si todo esto se mantuviera y yo quisiera pagar toda mi deuda, me tomaría más de 5 años siempre y cuando mis ingresos y mis márgenes se mantuvieran. Entonces, si bien en este ejemplo Apple tiene 120 mil millones en deuda, es capaz de generar prácticamente todo eso en un solo año. Ahora, para profundizar un poquito más en la deuda, lo que quiero mostrarte es dónde encontrar la deuda neta. La deuda neta, lo que estamos buscando es que sea un número negativo, ya que el cálculo de la deuda neta es igual a la deuda menos el efectivo y equivalente. Por lo tanto, si este número es más grande, el resultado va a ser un número negativo. Para encontrar la deuda neta de la empresa, vamos a ir a la parte de informes. Vamos a hacer clic, vamos a ir a balance de situación, vamos a deshabilitar estas dos y vamos a poner únicamente deuda neta. Además, acá vamos a poder ver anualmente y trimestralmente todos estos parámetros. Yo podría ponerlo anualmente y ver qué hicieron en los últimos 7 años con esa deuda neta. Fíjense, en 2017 teníamos 41 mil millones de deuda neta positiva. En 2018 un poquito más. Esto quiere decir que nos endeudamos un poquito más. En 2019 bajamos esta deuda neta a 7 mil millones. Este es el caso que queremos ver siempre. Después, en 2020 tuvimos un aumento de esta deuda neta en 30 mil millones, 73 mil millones para 2021 y 84 mil millones en 2022. El último año la redujo en 62 mil millones. Vamos a ver, por ejemplo, una empresa como Boeing, quien desde 2017 ha estado aumentando esta deuda neta. En 2017 tendría una deuda de 1.000 millones y ya para 2020 esta deuda se había incrementado 39 veces. 2021 ya teníamos 43 mil millones en deuda y en los últimos 2 años esta empresa ha empezado a disminuirla. Y una empresa totalmente opuesta es, en este caso, Tesla, quien en 2017 tenía una deuda neta positiva de 8 mil millones que ha estado disminuyendo hasta 2023. Entonces, en 2018 aumentó un poco, disminuyó para 2019 y en 2020 ya tenía deuda neta negativa. En 2021 esta deuda negativa iba en aumento. 2022, 16 mil millones de caja neta negativa. Esto es muy positivo, como le digo. Y en el último año obtuvo 20 mil millones de deuda neta negativa. Esto quiere decir que si pagara todas sus deudas todavía le sobrara con el efectivo que tiene en caja esta cantidad que vemos acá. Volvemos a Apple y lo último que quería ver era la parte de estadísticas, ya que es muy importante analizar cuál ha sido la evolución de las acciones en circulación, ya que emitir acciones para la empresa significa que está creando deuda y esto se traduce a que está diluyendo al accionista. Si de repente existen más acciones en circulación, las acciones que yo tengo actualmente tienen menos valor. Voy a ponerlo anual y acá vamos a ver que en 2017 existían 20 mil millones de acciones en circulación y han estado disminuyendo en el transcurso de los siguientes años. Actualmente, en el último año llegamos a tener 15 mil millones de acciones en circulación. Quiere decir que en los últimos 7 años pasamos de 20 mil millones a 15 mil millones. Esto es un 25% menos de acciones en circulación. Quiero decirte que los fundamentales siempre van a tener mayor peso que cualquier análisis técnico que podamos hacer. También te voy a dejar un canal de difusión de WhatsApp para que te unas si te gustaría ver alguno de estos análisis también que suelo hacer. Hasta acá el video, espero de verdad que te haya servido y como siempre digo, vamos a seguir acumulando herramientas y conocimiento para hacer de nuestra vida un mejor camino. Nos vemos.